Amigos y amigas de Radio América, bienvenidos a nuestro programa espiritual Corazón Limpio. La semana pasada meditamos sobre el libro de Ruth, la Moabita, que por su coraje, dedicación y fidelidad se convirtió en modelo de piedad, no solo para el pueblo de Israel, sino para los creyentes de todos los tiempos. Ella, por medio de un casamiento, conforme la ley de levirato, se introdujo legalmente en una familia israelita, aquella de David, y fue la abuela del rey David. 1 Samuel 22, 3-4 atesta los vínculos entre David y Moab. Hoy, dejando momentáneamente la cuestión de la formación del pueblo de Dios en camino para llegar a la unidad nacional, damos un paso hacia adelante hasta el siglo VIII antes de Cristo, en el tiempo de la monarquía, para encontrarnos con Amós, uno de los profetas menores más sugestivos e interesantes. Antes de Amós, otros profetas como Elías y Eliseo tenían un grupo de discípulos y todos vivían en la sobriedad. Pero estos profetas no hablaban contra los ricos, quizás porque no había la vergonzosa diferencia de censo entre ricos y pobres, como encontramos en el tiempo de Amós y en nuestros días. Pero hacia la mitad del siglo VIII antes de Cristo, el reino de Israel aparece rico y muy próspero. La pequeña propiedad ha ido desapareciendo y las riquezas se concentran en unos pocos ricos, mientras por otra parte crece el proletariado. El lujo de los pocos contrasta con la miseria de los pobres. La riqueza viene de la explotación de la mano de obra, pero sobre todo del comercio interno y externo. La avaricia de los ricos, que no querían compartir, creaba esta diferencia social. Los sacerdotes, en lugar de denunciar esta situación de injusticia, dicen que la riqueza es una bendición de Dios. Por eso había la urgente necesidad de una otra voz para denunciar esta situación escandalosa. Inesperadamente, el Eterno ruge desde Sión y de Jerusalén, hace oír su voz por medio de Amós. La voz de Amós se levanta para corregir esta injusticia social y para salvar a los pobres, pero también para salvar al país, para que no cayera en la idolatría de la riqueza. Con Amós empieza la edad de oro del profetismo bíblico. Antes que él, muchos otros profetas habían intervenido actualmente en la vida política y religiosa de Israel, pero ninguno de ellos había escrito nada, y la tradición sólo había conservado el recuerdo de sus acciones y ocasionalmente algunas de sus palabras. A partir de Amós, en cambio, lo que importa, en primer lugar, es la palabra del profeta que ha llegado hasta nosotros en forma escrita. Así se inicia la era de los llamados profetas escritores. Amós era un campesino, Amós 7:14, de Tecoa, pequeña población situada a unos 20 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Amós 1:1. En 7:14-15 habla, respondiendo a Amasías, del rebaño de ovejas del que cuidaba y de lo que tenía plantado en su tierra.
Amós le respondió a Amasías: Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, ni hermano profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras silvestres, sicómoro. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo. En su vida sencilla, como pastor de ovejas, tenía mucho tiempo para orar y meditar. Por eso creemos que su sabiduría y su llamado como profeta le vino de esta intimidad con Dios, en los momentos en que cuidaba su rebaño. Amos era del sur y cuando, por orden del Señor, fue enviado a profetizar en el reino del norte, aceptó esta tarea muy arriesgada, porque esto podía costarle la vida. Como él mismo dice, no era profeta ni hacía parte de un grupo de profetas, que en aquel tiempo era un trabajo remunerado por la corte real. Quien lo llamó para profetizar fue Dios. Por tanto, su tarea era bien distinta de la de profetas reales. Amos, como decimos, arriesgaba su vida aceptando esta tarea, pero también gozaba de gran libertad porque lo único que le importara era agradarle a Dios y no al rey y a sus designatarios. Amos era campesino, pero la dura vida del campo no le impidió adquirir una cultura de poco común en su tiempo. Él conoce los hechos más relevantes de la historia de su pueblo y todo lo que ocurre en el reino de Israel. Posee una vasta información sobre los acontecimientos de su época y presiente el avance de Asiria hacia el oeste. Lo que más impresiona en el estilo de Amos es la sobriedad. Pocas palabras le bastan para lanzar un oráculo incisivo, violento y lleno de imágenes sugestivas. Tampoco faltan en su lenguaje las sutilezas del estilo sapiencial. Amós 3:3-8 y 6:12. Y ciertos toques de ironía. Amós 4:4-5. Amós proclamó su mensaje en el reino del norte, hacia el 750 a.C. Estamos en siglo VIII, bajo los reinados en el sur de Uzías y el norte de Jeroboam II. En esta época, Samaria vivía su gran momento de euforia bajo el reinado de Jeroboam II. Los enemigos de siempre, Asirias, Egipto y Aram, habían eclipsado transitoriamente y el rey aprovechó la coyuntura para recuperar los antiguos territorios, restableciendo las fronteras de Israel del tiempo de David, como leemos en 2 Reyes 14:25-27. Él fue quien restableció las fronteras de Israel desde Lebón, Hamá, hasta el mar de la Araba, según la palabra que el Señor, Dios de Israel, había dado a conocer por medio de su siervo, Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gad, Jefer, porque el Señor había visto que todos los habitantes de Israel, esclavos o libres, sufrían amargamente y que no había nadie que los ayudara, pero el Señor los salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás, pues había dicho que no borraría de la tierra el nombre de Israel. Dios, en su misericordia, quiere que los bienes de este mundo sean compartidos, para que todos puedan vivir en paz y dignidad. Pero los poderosos, los quien detiene el poder político y los ricos aprovechan de esta situación y quieren hacerse con la parte más grande de la riqueza. La paz interior favorecía la actividad economía
y el acrecentamiento de las riquezas. Una ansia desenfrenada de lujo se había apoderado de las clases más opulentas, que se construían suntuosas mansiones y vivían en una riqueza vergonzosa. Pero esta prosperidad económica beneficiaba únicamente a un sector privilegiado. Mientras unos pocos se enriquecían, la gran masa del pueblo estaba más oprimida que nunca. La situación de Israel era muy difícil. Por eso, Dios quiso ayudar a su pueblo. Pese a la maldad de los reyes y sus dignatarios, ellos, los poderosos y los ricos, oprimían a sus conciudadanos. Dios les dio prosperidad para que todo pudieran aprovechar. Mas como algunos querían hacerse con todos los bienes, Él envió a los profetas para denunciar su maldad. El pecado de ellos era la indiferencia para con los pobres de su pueblo, como leemos en Amós 6, 4 a 6. Ustedes que se acuestan en camas incrustadas de marfil y se arrellanan en divanes, que comen corderos selectos y terneros engordados, que, a la manera de David, improvisan canciones al son de la cítara e inventan instrumentos musicales, que beban vino en tazones y se perfuman con las esencias más finas sin afligirse por la ruina de José, es decir, a los hermanos de su pueblo. Cuando salieron de la esclavitud a Egipto, eran todos iguales y todos querían obedecer a la palabra de Dios. Pero, como siempre ocurre con el hombre, con el corazón torcido, quien está en el mundo y tiene encargos de responsabilidad, si se olvida de Dios, a los pocos va aprovechando de su posición, haciéndose con el poder y la riqueza, introduciendo donde había igualdad la diferencia y la opresión. Un jefe de Estado tenía un hijo que tenía mala fama y malgastaba sus bienes. El padre le decía para que no hiciera eso, pero el hijo le contestó al padre: «Tú eres hijo del campesino, pero yo soy hijo del jefe, y por lo tanto tengo que aprovechar de tu poder y riqueza». George Orwell, en su novela Rebelión en la Granja, criticando el régimen soviético de Stalin, quiso denunciar no solo el socialismo real, sino la corrupción que puede surgir tras toda adquisición de poder, cualquier nivel. Esta novela es considerada una de las denuncias más fuertes acerca de la condición del corazón humano. La novela habla de un grupo de animales de una granja que expulsa a los humanos tiranos y crea un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose en una tiranía brutal. Algunos de los animales, los cerdos, se hacen de jefes y se vuelven peores que los humanos que habían echado. Si el hombre no se cuida y no convierte su corazón, puede echar al dictador del turno, pero los nuevos dueños, con el tiempo, se comportarán iguales o peor que los dueños anteriores. Es lo que vemos actualmente en algunos países de Centroamérica y Sudamérica. Dentro de este marco social, resuena la palabra de Amós, el profeta de la justicia. Toda su predicación es una violenta denuncia de la manera como el reino de Israel interpretaba su condición del pueblo elegido. Para Israel, la elección divina era un privilegio y una garantía absoluta de seguridad.
cualquiera fuera de su comportamiento moral, social y religioso. Para Amós, en cambio, esa elección era una gracia que implicaba la responsabilidad de revelar a los pueblos el rostro del verdadero Dios por medio de una convivencia fraternal basada en el derecho y la justicia. Al ver el sufrimiento y la opresión de los débiles, el lujo y la indiferencia de los ricos, él se convirtió en un testigo poderoso de la justicia del Señor, aquel que resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Santiago 4:6. El amor a los pobres y la primacía de la justicia sobre el culto encontraron amplio eco en el resto de la Biblia, sobre todo en el mensaje evangélico. Mateo 5:3, 5:23 a 24, Lucas 4:18 y 6:20, Santiago 2:5 a 7. La estructura del libro puede ser separada en dos grandes selecciones. 1. Palabras de Amós. Amós capítulos 1 a 6. Oráculos y amenazas. 1.1. Oráculos contra las naciones y contra Israel y Judá. Amós capítulos 1 a 2. 1.2. Dios le habla a Israel. Los 5 sermones del profeta. Amós capítulos 3 a 6. 1.2.1. Del capítulo 3 hasta la primera parte del capítulo 5 es sobre la escucha de la palabra del Señor. A. Primer sermón. Amós capítulo 3. B. Segundo sermón. Amós capítulo 4. C. Tercer sermón. Amós 5:1 a 17. 1.2.2. La segunda parte del capítulo 5 y el capítulo 6 son sobre el castigo y la destrucción de Israel. A. Cuarto sermón. Amós 5:18 a 23. B. Quinto sermón. Amós capítulo 6. Estos dos sermones empiezan con ayes. 2. Las 5 visiones de Amós, catástrofes y amenazas. Amós 7:1 a 9:10. A. Primera visión. Las langostas. Amós 7:1 a 3. B. Segunda visión. El fuego. Amós 7:4 a 6. C. Tercera visión. Una plomada de albañil. Amós 7:7 a 9. C.1. Enfrentamiento con Amasías. Amós 7:10 a 17. D. Cuarta visión. Una canasta de frutas maduras. Amós 8:1 a 3. T.1. Denuncia de los explotadores. Amós 8:4 a 7. T.2. Anuncio de castigo, obscuridad y duelo. Amós 8:8 a 10. T.3. Hambre y sed de la palabra de Dios. Amós 8:11 a 12. T.4. Nuevo castigo, destrucción total. Amós 8:13 a 14. Quinta visión, la caída del santuario. Amós 9:1 a 4. E.1. Doxología para alabar a Dios como Creador. Amós 9:5 a 6. E.2. Todos los pecadores morirán.
Amós 9, 7 a 10. 3. Restauración de Israel. Amós 9, 11 a 15. Comentario. 1. Palabras de Amós. Amós capítulos 1 a 6. Oráculos y amenazas. Presentación del profeta, del tiempo y del destinatario en 1:1. Como ya decimos, el mismo Amós habla del inicio de su tarea profética bajo el reinado de Jeroboam II en el norte y Uzías en el sur, y también nos da una información importante sobre un terremoto que habría ocurrido 2 años después. Como era campesino, usó en su libro palabras e imágenes del campo. En Amós 1:2, el profeta habló: Dios deja oír su voz desde Sión. Este breve oráculo, que compara Dios a un león rugiente, introduce la fuerza del mensaje del profeta. La fuerza del mensaje hace temblar hasta el monte Carmelo. Pero si Israel escucha y obedece a la palabra del Señor, también la naturaleza será restaurada. Amós 9, 13 a 15. 1.1. Oráculos contra las naciones y contra Israel y Judá. Amós capítulos 1 a 2. Para Amós fue muy difícil anunciar el juicio de Dios para los israelitas del norte porque era del sur. Él era sabio y comenzó a profetizar a las naciones vecinas. Su primer oráculo es contra la ciudad de Damasco. La condenación le viene por su propia crueldad, porque mataron a las personas con una máquina de guerra. El segundo es contra los filisteos, en particular contra la ciudad de Gaza. Ellos vendieron presos de guerra para Edom por ganancias. El tercero es contra Tiro, una ciudad fenicia. Ellos también entregaron cautivos a Edom. Estos rompieron el pacto de hermanos que tenían con el pueblo de Israel. El cuarto es contra Edom, porque persiguieron los hermanos israelitas a espada por su odio permanente y por su falta de misericordia. El quinto es contra Amón. Esto, en su furia violenta, abrió el vientre de las embarazadas de Galat. Por eso el castigo devorará sus palacios. En 2:1 el oráculo es contra los moabitas, porque quemaron y calcinaron los huesos del rey de Edom. Por eso el fuego destruirá sus palacios. Hoy nosotros sabemos que es posible la cremación, es decir, quemar un cuerpo hasta que se vuelva polvo, pero esta práctica es hecha dentro de una ceremonia religiosa y las cenizas son recogidas y guardadas por la familia o en una urna propia. En aquel tiempo la calcinación era hecha por injuriar al cuerpo de la persona muerta y las cenizas esparcidas en territorios impuros, sin sepelio. El sexto oráculo es contra Judá, porque menospreció a la ley del Señor y no observó sus mandamientos, extraviándose en la idolatría. Los israelitas habrían aplaudido al Amós. Él hubiera hablado solo en contra de sus enemigos. Ellos, los más ricos, no se importaban con el dolor de su pueblo. Tenían la certeza que Dios les había bendecido solo a ellos, dándole todos los bienes que tenías, porque eran muy buenos en el culto, adorando y ofrendando. Pero su culto estaba vacío, porque no tenía obras buenas.
un mensaje del profeta para los israelitas del norte. El séptimo es contra Israel, porque usó de su poder y riqueza injustamente, oprimiendo a los pobres. En Amós 2, 6b a 8 leemos: Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desválidos como si fuera el polvo de la tierra, y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Estos por dinero tuercen el juicio favoreciendo a los poderosos. No le pagan un salario justo a los trabajadores, cobran precios injustos por los bienes que venden e intereses exorbitantes para los préstamos que hacen, dejando a los pobres desamparados y en la miseria. Toman sus ropas en prenda y no se la devuelven por la noche. Debemos saber que en aquel tiempo, cuando había frío, el pobre, que no tenía muchas prendas de ropa, usaba el mismo manto para cubrirse durante el día y como frazada por la noche para ampararse del frío. El padre y el hijo van y se acuestan con la misma mujer, faltándole de respeto a la mujer y a sí mismos, porque pensaban que el dinero lo puede todo, sin pensar que Dios es el coel de los desamparados. Dios quiere hablar por la boca del profeta en contra de todos estos crímenes. En Amós 2, 9 a 16 encontramos: todo esto a pesar de que por ellos yo destruí a los amoreos, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, aunque eran altos como el cedro y fuertes como la encina. Yo mismo los hice subir desde Egipto y los conduje 40 años por el desierto, a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amoreos. También levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas?, afirma el Señor. Pero ustedes les hicieron beber vino a los nazareos y les ordenaron a los profetas que no profetizarán. Pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes como aplasta una carreta cargada de trigo. Entonces no habrá escapatoria para el ágil, ni el fuerte podrá volverse de su fuerza, ni el valiente liberará su vida. El arquero no resistirá, ni escapará con vida el ágil de piernas, ni se salvará el que monta a caballo. En aquel día huirá desnudo aun el más valiente de los guerreros, afirma el Señor. Dios explicó sobre el castigo que les vino a todos estos, no por causa de su falta de religión, sino por causa de su injusticia social, por su falta de compasión para con los pueblos y para con los pobres. Bien sabemos que el amor a Dios y el amor al prójimo andan de la mano, como afirma 1 Juan 4:20. Si alguien afirma: yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
No puede amar a Dios a quien no ha visto. 1.2 Dios le habla a Israel. Los 5 sermones del profeta Amós, capítulos 3 a 6. En el tiempo de Amós no había el problema del cambio climático, del calentamiento global y de la contaminación que nosotros tenemos hoy en nuestra agenda. Así como el terremoto que sucedió en aquel tiempo permaneció en la memoria de los israelitas, ahora estamos viendo un signo aterrador del cambio climático. Si no oímos a Dios, no solo nos destruimos, sino que también destruiremos el ambiente en que vivimos, impidiendo la vida para las generaciones futuras. Meditando sobre el libro de Amós, queremos no solo conocer su historia, su palabra o lo que dijo y reprochó a sus contemporáneos, sino saber y oír lo que nos dice a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI. Para entender el libro de Amós, debemos meditar sobre la enseñanza de Jesús en Lucas 24:44. Hay 3 tipos de enseñanzas para conocer a Jesús. Leemos en este texto que después de la resurrección Jesús les dijo a los apóstoles: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Para nosotros hoy estas enseñanzas las encontramos. La primera, que recibimos de la tradición judaica, es que Dios nos creó, nos ama y por la fe recibimos la salvación y el perdón perfecto de nuestros pecados. Pero nosotros debemos responder a la gratuidad de Dios con nuestro culto de alabanza y oración, esperando los milagros y bendiciones que vienen de Él. La segunda es la enseñanza de los profetas, que nos invitan a amar a Dios y al prójimo, sobre todo en las personas de los que más desamparados, viviendo en la justicia y en la misericordia. Cuando los profetas invitan a buscar al Señor, no están diciendo que tenemos que aumentar las prácticas de culto, sino que debemos celar por la justicia social y en hacer el bien. Podemos leer algo parecido en Santiago 1:24 a 27. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. La tercera enseñanza es la que recibimos de los sabios para que vivamos en la sencillez de nuestra humanidad, enfrentando con sabiduría y esperanza la labor y los compromisos de cada día, amando a nuestra familia, cuidándola y relacionándonos bien con todos, respetando los tiempos de la naturaleza y el ritmo de cada cosa. En Gálatas 6:7 encontramos: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y en Romanos 2:6 a 11 leemos: porque Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios.
Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismos. En Dios somos todos iguales, porque Él no hace distinción de personas. La fe no hace de uno un superhombre y no le da algún seguro especial que lo defienda de enfermedades y fracasos. La fe es una fuerza que nos da la certeza que Dios nos ama y por eso lo hacemos todo en amor a Dios y en el amor al prójimo. Citamos Colosenses 3, 23 a 24. Para entender mejor lo que estamos diciendo, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, consistentes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Como en el tiempo de Jeroboam, nosotros también vivimos en un tiempo de prosperidad que tendríamos que compartir, pero como entonces pocos acumulan la mayor parte de la riqueza en sus manos. Antes de 2008, las 16 personas más ricas del mundo tenían una riqueza igual a mitad de la población mundial. En 2018, después de 10 años de crisis y de sufrimiento para los que perdieron sus casas, su trabajo, sus pequeños ahorros, las 8 personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza que mitad de la población del mundo. Eso deja claro que cada vez más la riqueza del mundo, que todos ayudan con su trabajo a desarrollar, se queda en las manos de unos pocos, dejando a la mayoría de la gente en dificultades y en sufrimiento. Eso es el gran pecado que clama a Dios desde las entrañas del planeta Tierra. Este grito que Dios seguramente escucha, como leemos en Éxodo 3, 7 a 10. No solo no es escuchado por los ricos, y tampoco por los pobres, porque quieren hacerse cada vez con más riqueza. Me pregunto, ¿qué harán con todos estos bienes cuando se presenten delante de Dios? Quizás los llevarán para pagar a Dios por su salvación. Lo peor es que en esta trampa de la adoración a la riqueza también cayeron líderes religiosos que no se preocuparon por el bien espiritual de sus creyentes, sino en aumentar sus riquezas, en vivir como dice Amos, como vivió David en el palacio real, explotando también a sus trabajadores, ni siquiera pagándoles un salario justo y digno. Y si alguien se queja, lo amenazan, diciéndole que lo van a echar del trabajo. En las universidades también hay algunos de los grandes que se hacen con el poder y solo eligen como herederos de sus cátedras o a algunos de su familia o a algunos de los que les sirven como obediencia. No importa si tiene o no capacidad profesional. En este tiempo de crisis, de migraciones y de competición de los pobres por sobrevivir, los empresarios y capitalistas también se aprovechan de su debilidad y no le pagan lo que deberían. Ahora, los que se dicen creyentes, pero también los que se dicen humanos, no pueden quedarse indiferentes delante del sufrimiento de tantos hombres y mujeres que mal llegan a vivir con un mínimo de dignidad. Lo mismo vale para los alquileres. ¿No deben los dueños de pensiones, casas, apartamentos, etcétera, aprovecharse de la mala coyuntura actual para explotar a los que ya poco tienen?
debido a que tienen un sueldo muy bajo o porque, como extranjeros, no tienen alternativa habitacional. Quizás estos que explotan después van a iglesia o a otro lugar a orarle y agradecerle a Dios por sus ganancias. Queremos dejar también un mensaje para los hogares donde muchas veces las relaciones no están basadas en el amor y el respeto mutuo, sino en la ley del más fuerte, que normalmente es el hombre. Este, muchas veces, no cuida bien de su familia y usa lo que gana no para mejorar la vida de su hogar, sino despilfarrando su dinero en diversiones insanas. 1.2.1 Del capítulo 3 hasta la primera parte del capítulo 5 se habla de la escucha de la palabra del Señor. El profeta llama a Israel a la escucha, pero antes le explica sobre su misión. La voz del profeta es un llamado para que el pueblo recuerde que Dios lo sacó de Egipto y lo hizo su hijo amado. Pero la actitud del pueblo de Dios es igual o peor que la de los otros pueblos. Por eso, Dios como un padre le dice a esto que irá a castigarlos si no cambia de la vida. En Amós 3, 7 a 8, Dios explica que Él está hablando por la boca del profeta y por eso el pueblo debería escucharle a este. Amós usa imágenes tiradas de la naturaleza para explicar la palabra de Dios. El profeta termina su amenaza diciendo que si no se convierten, Dios destruirá todo el poderío de los grandes. Encontramos eso en Amós 3, 11 a 15. Por lo tanto, así dice el Señor Omnipotente, un enemigo invadirá tu tierra, echará abajo tu poderío y saqueará tus fortalezas. Así dice el Señor, como el pastor arrebata de las fauces del león, si acaso dos patas o un pedazo de oreja. Así serán rescatados los israelitas que viven en Samaria con un pedazo de una cama y la pata de un diván. Oigan esto y testifiquen contra el pueblo de Jacob, afirma el Señor Omnipotente, el Dios Todopoderoso. El día en que haga pagar a Israel sus delitos, destruiré los altares de Betel. Los cuernos del altar serán arrancados y caerán por tierra. Derribaré tanto la casa de invierno como la de verano. Serán destruidas las casas adornadas de marfil, y serán demolidas muchas mansiones, afirma el Señor. Lectura de Amós, capítulos del 3 al 6. Capítulo 3. Primer sermón. Oigan, israelitas, esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna. Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada. Cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada. Salta el suelo la trampa sin haber atrapado nada. ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? En verdad, nada hace el Señor Omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Ruge el león, ¿quién no temblará de miedo? Habla el Señor Omnipotente, ¿quién no profetizará? Proclamen en las fortalezas de Astot y en los baluartes de Egipto.
reúnanse sobre los montes de Samaria y vean cuántos pánicos hay en ella, cuánta opresión hay en su medio. Los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo no saben actuar como rectitud. Afirma el Señor, por lo tanto, así dice el Señor omnipotente, un enemigo invadirá tu tierra, echará abajo tu poderío y saqueará tus fortalezas. Así dice el Señor, como el pastor arrebata de las fauces del león, si acaso dos patas o un pedazo de oreja. Así serán rescatados los israelitas, los que en Samaria se reclinan en el borde de la cama y en divanes de Damasco. Oigan esto y testifiquen contra el pueblo de Jacob, afirma el Señor omnipotente, el Dios todopoderoso. El día en que haya pagar a Israel sus delitos, destruiré los altares de Betel, los cuernos del altar serán arrancados y caerán por tierra. Derribaré tanto la casa de invierno como la de verano, serán destruidas las casas adornadas de marfil, y serán demolidas muchas mansiones, afirma el Señor. Capítulo 4. Segundo sermón. Oigan esta palabra ustedes, vacas de Basán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desválidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos, tráiganos de beber. El Señor omnipotente ha jurado por su santidad. Vendrán días en que hasta la última de ustedes será arregada con garfíos y arpones. Una tras otra saldrán por las brechas del muro, y hacia Hermón serán expulsadas, afirma el Señor. Vayan a Betel y pequen, vayan a Gilgal y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Háganos saber a todos, israelitas, eso es lo que a ustedes les encanta. Afirma el Señor omnipotente, yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en otra no. Una parcela recibirá lluvia, mientras que otra no, y se secó. Pagando de ciudad en ciudad iba la gente en buscar de agua, pero no clamaba su sed. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Castigué sus campos con plagas y sequía. La langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Les mandé plagas como las de Egipto. Pasé por la espada a sus mejores jóvenes junto con los caballos capturados. El hedor de los cadáveres. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les envié destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Quedaron como tizones arrebatados del fuego. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Por eso, Israel, voy a actuar contra ti, y ¿cómo voy a hacerlo? Prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. He aquí el que forma las montañas, el que crea el viento, el que revela al hombre sus designios, el que convierte la aurora en tinieblas, el que marcha sobre las alturas de la tierra. Su nombre es el Señor Dios Todopoderoso. Capítulo 5, 1 a 17. Tercer sermón.
Oye esta palabra, reino de Israel, este canto fúnebre que por ti entono. Ha caído la joven Israel y no volverá a levantarse postrada en su propia tierra. No hay quien la levante. Así dice el Señor omnipotente al reino de Israel. La ciudad que salía a la guerra con 1000 hombres se quedará solo con 100, y la salía con 100 se quedará solo con 10. Así dice el Señor al reino de Israel. Búsquenme y vivirán, pero no acudan a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Berseba, porque Gilgal será llevada cautiva y Betel reducida a la nada. Busquen al Señor y vivirán, no sea que Él caiga como fuego sobre los descendientes de José, fuego que devore a Betel sin que haya quien lo apague. Ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. El Señor hizo las Pléyades y el Orión. Convierte en aurora las densas tinieblas y oscurece el día hasta convertirlo en noche. Él convoca las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Su nombre es el Señor. Él reduce a la nada la fortaleza y trae la ruina sobre la plaza fuerte. Ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal y detestan al que dice la verdad. Por eso, como pisotean al desválido y le imponen tributo de grano, no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán del vino de los sectores viñedos que han plantado. Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno, y en los tribunales atropellan al necesitado. Por eso, en circunstancias como estas guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Por eso, así dice el Señor omnipotente, el Dios Todopoderoso, en todas las plazas se escucharán lamentos y gritos de angustia en todas las calles. Llamarán a duelo a los campesinos y a los llorones profesionales a hacer lamentación. Se escucharán lamentos en todos los viñedos cuando yo pase en medio de ti, dice el Señor. 1.2.2 La segunda parte del capítulo 5 y el capítulo 6 son sobre el castigo y la destrucción de Israel. Cuarto sermón. Primera ay, Amós 5:18-23. Ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso, o como cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. No será el día del Señor de oscuridad y no de luz. Será por cierto sombrío y sin resplandor. Yo aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes, aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal. No los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados.
Aleja de mí el juicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Pueblo de Israel, ¿acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Ustedes tendrían que cargar con la imagen de Sicut, su rey, y también con la de Kishun, imagen de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado. Entonces los mandaré al exilio más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios Todopoderoso. Quinto sermón, segunda Amos, capítulo 6. Ay de los que viven tranquilos en Sión, y de los que viven confiados en el monte de Samaria. Ay de los notables de la nación más importante, a quienes acude el pueblo de Israel. Pasen a Calné y obsérvenla. Vayan de allí a Hamat la grande. Bajen luego a Gat de los filisteos. ¿Acaso son ustedes superiores a esos reinos? ¿O es más grande su territorio que el de ustedes? Ustedes creen alejar el día de la desgracia, pero están acercando el imperio de la violencia. Ustedes, que se acuestan en camas incrustadas de marfil y se arrechanan en divanes, que comen corderos selectos y terneros engordados, que, a la manera de David, improvisan canciones al son de la cítara e inventan instrumentos musicales, que beben vino en tazones y se perfuman con las esencias más finas sin afligirse por la ruina de José. Marcharán a la cabeza de los desterrados, y así terminará el banquete de los holgazanes. El Señor omnipotente jura por sí mismo. Esto afirma el Señor Dios Todopoderoso. Yo detesto la arrogancia de Jacob, yo aborrezco sus fortalezas. Por eso entregaré la ciudad al enemigo con todo lo que hay en ella. Sucederá que si en una casa quedan 10 hombres con vida, todos morirán. Y cuando vengan a la casa para levantar los cadáveres y quemarlos, algún pariente le preguntará a otro que ande en la casa, ¿queda alguien más contigo? Y aquel le responderá, no. Entonces le dirá, cállate, no vayamos a mencionar el nombre del Señor. Mira, el Señor da la orden de golpear la casa grande hasta hacerla añicos y de hacer trizas la casa pequeña. ¿Acaso galopan los caballos por las rocas o se hará en estas con bueyes? Pero ustedes han convertido el derecho en veneno y en amargura, el fruto de la justicia. Ustedes, que te oprimirá desde Lebo Hamat hasta el torrente de Arabá, afirma el Señor, el Dios Todopoderoso. Amos se regocijan por la conquista de Lodebar y agregan, no fue con nuestras propias fuerzas como nos apoderamos de Carnasim. Por tanto, pueblo de Israel, voy a levantar contra ti a una nación antes del tremendo terremoto que asoló la región y de la destrucción que vendrá por la fuerza enemiga. Él invitó a sus contemporáneos a buscar a Dios. En este caso, el profeta no criticó la oración o el culto, sino la falta de justicia
para con el prójimo. La fe, en su integralidad, no es solo dar culto a Dios en la iglesia, sino también obrar por la justicia y la paz en el mundo. Si Dios nos bendice con abundancia de bienes materiales, esto es, para que no quede solo para nosotros y nuestros parientes más cercanos, sino para que compartamos esta bendición, es decir, los bienes que hemos recibido para con los demás. Como dijimos a lo largo de nuestra meditación, los ricos de Israel, que tenían claro que los bienes eran una bendición de Dios, no tenían la misma certeza en cuanto al deber de compartirlos con los más necesitados. Por eso, el profeta les dijo que Dios iba a quitarles estos bienes y a derribar sus lujosas construcciones. El castigo de Dios alcanza a todos los que viven en la injusticia, judíos y gentiles, porque Dios también en el castigo no hace favoritismos. Compróntese Amós capítulo 1 a 2. En Amós capítulo 5 versículos del 4 al 7, versículos 14 y 24, el profeta dice que no busquen a Dios en el culto, sino en hacer lo bueno y dejar lo malo, esto para que corran el juicio y la justicia. Los creyentes que ponen su confianza en el dinero y no escuchan el grito de los pobres son peores que los incrédulos mundanos, como denuncia el profeta en Amós 4:1 a 3. Oigan esta palabra ustedes, vacas de Basán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desválidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos, tráigannos de beber. El Señor Omnipotente ha jurado por su santidad. Vendrán días en que hasta la última de ustedes será arreada con garfíos y arpones. Una tras otra saldrán por las brechas del muro y hacia Hermón serán expulsadas, afirma el Señor. Vayan a Betel y pequen, vayan a Gilgal y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Quemen pan deudado como ofrenda de gratitud y proclaman ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos, israelitas. Eso es lo que a ustedes les encanta, afirma el Señor Omnipotente. Hay que agradecerle a Dios no según nuestro gusto, sino según su voluntad. Si estuviéramos bajo un enemigo, Dios enviaría a alguien para luchar para nuestra salvación, pero como estamos bajo el poder de Mamona y del engaño y de la violencia, o nos convertimos a Dios y hacemos del dinero un medio y no un fin, o moriremos todos por nuestra necedad. Lo que el profeta quería escuchar eran gritos de júbilo y alabanza y no gritos de tristeza y sufrimiento. Amigos y amigas, terminamos nuestra meditación sobre la primera parte del libro de Amós. Hoy llegamos hasta el capítulo 6. Mañana continuaremos nuestra meditación a partir del capítulo 7 hasta el final, es decir, hasta Amós 9:15. Les deseamos una buena noche de paz y descanso en el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, en el amor
alcance sus vidas y las de sus familias. Hasta mañana, si Dios quiere.